Y tú sabes que hay una correlación directa entonces que se ha probado o comprobado históricamente en que las ciudades generan más valor. Y Latinoamérica, tristemente, se ha desempeñado debajo de esos índices en todas sus ciudades. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque hemos crecido aceleradamente, porque hemos crecido desordenadamente, porque no hemos cuidado la infraestructura. Pero hoy por hoy hay formas de revitalizar ciudades, hay formas de crear estos elementos de acupuntura. Buenos días amigos, bienvenidos a Los Grandes. Hoy tenemos con nosotros Gabriela Mena, la cofundadora y CEO de Polybit, una plataforma que le ayuda a los pequeños inversionistas a invertir en bienes raíces. ¿Cómo? Eso nos ya va a contar ella. Bienvenida. Gracias, estoy muy contenta de estar aquí. Gracias por la oportunidad. No, nosotros contentos porque de verdad yo sigo Polybit por un poco de tiempo y ya tú me explicaste todo lo que estás haciendo, pero tal vez me puedes contar un poco más ahorita porque es un concepto que pues es innovador, ¿verdad? Yo lo que vi en Latinoamérica o en Centroamérica ahorita no hay nada similar, ¿verdad? Así es, pues fíjate que efectivamente el invertir en proyectos inmobiliarios es algo que probablemente no sea innovador. Existe ese vehículo desde hace muchos años y realmente estaba ofrecido para ciertas personas porque requieres de un capital mucho más fuerte, porque aquí estamos hablando que en invertir en proyectos inmobiliarios no necesariamente implica comprar un inmueble, es literalmente puedes invertir en el proyecto como negocio. Eso está reservado para grandes capitales. Pero Alguien, ¿cómo se hacía antes? O sea, antes aún de hablar de Polybit, o sea, ujú, yo o me imagino comprar un apartamento, eso es fácil, ¿va? O así compro es. una bodega o que sea y lo alquilo. Eso es lo que la gente normal hace. Lo que tradicionalmente tenemos acceso, ¿no? Sí, exactamente. Y para eso igual tienes que tener cierto capital porque comprar un inmueble, ya sea una bodega o un apartamento, incluso pequeño, tiene un precio alto al cual muchas personas incluso necesitan un crédito para poder accederlo. Así Absolutamente. que si quieres construir formalmente un portafolio que te pueda generar ingresos y que realmente se vuelva una inversión a largo plazo, pues probablemente no necesites solo comprar un inmueble, sino que tengas que tener varios y además tengas que cargar con la gestión que eso implica, ¿cierto? Ese es el camino más conocido en nuestro medio y es lo que muchas personas hacen y no lo culpo, es algo positivo porque al final tienes un activo, ¿verdad? Ujú. Y todos sabemos que en momentos de inflación, por ejemplo, cuando tu moneda se devalúa, pues tener un activo real te protege de alguna u otra manera tu patrimonio, ¿verdad? Ujú. Ahora bien, existen otras formas de inversión y eso implica que puedes entrar al negocio inmobiliario. Si piensas en una empresa y puedes invertir en esa empresa y ganar rendimientos de esa empresa, ya sea a través de un crédito o comprar acciones, Ujú. imagínate lo mismo pero para un proyecto inmobiliario Ok. y que puedas entrar a ese nivel, al mismo nivel en el que están los dueños de los desarrolladores, al nivel en el que entra la banca con ciertas condiciones de crédito, ahí también entran inversionistas que tienen capitales fuertes. Estamos hablando de arriba de $50,000 en su mayoría, si no es que más. Y entonces, para quienes no tenemos eso de forma líquida e inmediata, eso no es una opción, ¿cierto? Pero estos desarrolladores siempre han tenido interés en poderlo abrir a más personas, sobre todo aquellas personas en las que su retorno o su expectativa de retorno es menor, ¿cierto? Ahora, ¿eso quiénes son? Pues puede ser alguien como tú o como yo, pero pues, probablemente tenemos menos capital, hablemos de $500, $1,000, incluso $10,000, y probablemente requieres de menos capital, pero llegar a todas esas personas es complicado, ¿no? Absolutamente. Pero ¿por qué los desarrolladores tendrían las ganas o el interés de buscar estos pequeños inversionistas? Porque si ya tienen acceso a los bancos, si ya tienen acceso a inversionistas grandes, ¿por qué se ponen a trabajar con los pequeños como tú y yo? Bueno, realmente no quieren trabajar con nosotros en el sentido en que gestionar, te imaginas, una cantidad Sí, enorme por eso pregunto. es imposible o probablemente bastante complicado a nivel de
manejo de retornos, de recursos, perdón. Entonces, el tema no es que quieran tener pulverizada su estructura de capital. A lo que me refiero es que les gustaría poder acceder a todas estas personas en las que su costo de oportunidad es menor. ¿Has escuchado este término, costo de oportunidad? Sí, pero en términos de bienes raíces, ¿a qué te refieres? A ver, un costo de oportunidad se refiere a si yo tengo este dinero y vamos a decir $500, ¿qué puedo hacer con esos $500? ¿Dónde está mi mejor opción de retorno, cierto? Lo más seguro es que con $500 no puedas hacer nada, Eso es a qué iba yo, porque ¿verdad? de costo de oportunidad realmente para una persona normal, por decir algo, Así es. o sea, tienes una opción. Compras una casa y agarras una hipoteca y ahí vas. O dejas tu dinero en el banco y pierdes por la inflación porque te dan una Eso, tasa de interés menor a la de la inflación, exactamente. ¿verdad? Y lo saben. Y lo que hacen los bancos, by the way, es que te piden perdón porque ya me ha pasado. Yo fui al banco y les No, dije, por tengo este favor. dinero y les dije, ¿cuánto es la tasa? Y me dicen 2.5. Y yo, eso es abajo de la inversión, de la inflación. Y me dicen, sí, señorita, perdón, eso es lo que ofrecemos. Lo que hay. Eso es lo que hay, ¿verdad? Entonces es frustrante que probablemente estás en una etapa en la que estás queriendo crecer como familia, como persona y diversificar tus opciones de ingresos y no depender solamente de tu trabajo. Las opciones, sobre todo en Latinoamérica, son muy escasas y muy limitadas, Y ¿cierto? especialmente para gente que, puchica, no es como uno, pero vive en un pueblo, tiene un ingreso súper bajo y ya ve cómo alimenta a su familia y tal vez tiene un poco de recursos ahí al lado y a ver cómo genera ese retorno, cómo genera su patrimonio, ¿verdad? El primer patrimonio, digamos, en su familia y cómo crea ese patrimonio generacional. Y entonces eso es algo que pues me fascina de Polybit porque aún con tan poco dinero, esa gente puede entrar al mercado, lo cual acabas de decir, los bancos no le permiten. Así es. Y el tema es que hasta hoy el desarrollador le ha interesado por décadas, por años, le ha interesado tener acceso a ese capital que tiene bajo costo de oportunidad, de nuevo, a ese capital que tiene pocas opciones en donde su dinero pueda multiplicarse con un buen retorno, Ok. ¿cierto? Pero el tema ha sido que es complejo porque no teníamos o no existía en el mundo, no necesariamente en nuestros países de Latinoamérica, pero no existía en el mundo los mecanismos para que esto fuera sencillo. En algunos países más desarrollados como Estados Unidos, por ejemplo, en el que existe Open Banking, en el que existen sistemas mucho más automatizados, esto se puede hacer de una manera más tradicional como hoy por hoy conocemos es el financiamiento colectivo, donde hay un intermediario que ofrece ser literalmente el middleman entre ambas partes y a todos los chiquitos, a los microinversionistas les dice, oye, viene a invertir acá, yo lo voy a gestionar y lo voy a trasladar al inversionista, ¿verdad? Probablemente este middleman o intermediario tenía que construir sistemas bastante robustos para poder hacer estas gestiones, pero se apoyaba de cierta infraestructura de su país, cosa que en nuestros países con el desarrollo financiero que hay, con la falta de conexiones a nivel de infraestructura financiera, no son posibles. Entonces, hoy por hoy, por lo menos a mi conocimiento, no existe una empresa de financiamiento colectivo en casi ninguno de nuestros países. En México conozco dos, en Guatemala no conozco ninguno y no digamos el resto de Centroamérica. Entonces, el punto es ¿por qué? ¿Por qué hasta esta fecha si el desarrollador sabe que todas estas personas tienen capital, que tienen menos expectativas de retornos más altos, que le ayudaría a su proyecto porque entre menos exigencia de retorno tienes, más flexibilidad tienes en cómo van a ser tus propios retornos y cómo puedes hacer un proyecto, ¿cierto? Yo creo que ahí estamos regresando al costo de la oportunidad, pero para el desarrollador. O sea, si yo puedo ir al banco o puedo ir a un par de amigos adinerados, esa oportunidad para mí es mucho más fácil que buscar un sistema como ir a $500, $5,000, $2,000 y juntar todo eso. Y aparte, como dijiste, después tienes 1,000 personas y cada una de esas personas puede tocar la puerta, cómo va el proyecto y cuántos vamos a tener y qué es el retorno y le va bien, le va mal. Y entonces
el costo de la oportunidad hasta ahora para los desarrolladores fue muy alto organizacionalmente. Totalmente. Demasiado. Imposible, Sí. realmente, ¿verdad? Y entonces el punto es que hoy por hoy así había sido hasta que la tecnología ya llegó finalmente a un nivel de avance significativo y en el que mezclas la tecnología con un problema del mundo real, que en este caso es cómo levantar capital de una manera más barata y más fácil para los proyectos inmobiliarios, eso es factible. Y en este caso, la tecnología que estamos utilizando en Polybit es el blockchain o la cadena de bloques. Y la cadena de bloques suena súper sofisticado, como cualquier nombre en tecnología, pero realmente el concepto es sencillo. Es pensar que un sistema de registro pasa de ser centralizado, como lo tiene una banca, por ejemplo, y tiene que tener todos estos sistemas de control, versus un sistema descentralizado, es decir, que no depende solo de una base de datos, sino de muchas bases de datos. Y entre más usuarios estén en esa base de datos, más se multiplica la redundancia de esa base de datos, pero por lo mismo se funciona de forma automática, transparente y es más segura, porque si tú quieres hackear una base de datos única, pues probablemente te va a costar, pero si lo logras, la hiciste, ¿no? Sí, ahí estás. Pero un sistema descentralizado no. Y entonces este sistema descentralizado pues se ha vuelto muy de moda para las criptomonedas, pero no es el único caso de uso para un sistema de registro. Pensemos en el caso inmobiliario, el registro de la propiedad. Hoy por hoy es centralizado. En algunos países ya se está volviendo descentralizado y utilizan estas herramientas para facilitar que el proceso sea descentralizado y por ende automatizado, seguro y transparente, porque no solamente está en una base de registro de usuarios, sino en la de todos. Entonces, si extrapolamos esto o esta tecnología a un uso como esto, significa que el desarrollador ya no tiene esos problemas de administrativos, ya no tiene los problemas de cómo hacer las distribuciones de los pagos por esa captación de capital que hizo, sino que en este caso puede utilizar estos sistemas para generar el onboarding o la atracción de todos esos inversionistas, cumplir con todos los procesos legales, fiscales y demás que se requieran por país de una manera digital, de una manera registrada en estos sistemas, sin que tenga que hacer nada. Está comprobado que bajan los costos hasta el 50%. Y al mismo tiempo utiliza los mismos sistemas para hacer las distribuciones. Entonces, si tú mañana decides cambiar tu cuenta de banco, eso no es un problema, porque tú tienes una llavecita que mi sistema reconoce y esa llavecita se llama un token. Y si tú mañana decides vender esa llavecita a otra persona y esa persona la vuelve a vender, mi sistema lleva ese control. Yo puedo llevar un proceso de registro automatizado. Entonces yo no dependo de si tu banca funciona o no, que es mucho lo que pasa acá. Y no pasa nada si estás en Guatemala o estás en otro país, ¿verdad? Probablemente te iba a decir como que yo creo que cambiar el banco, el cambio es mucho más difícil que cambiar mi información del banco adentro de tu sistema. Probablemente, pero imagínate, ese es un ejemplo del banco, pero imagínate que tú te pusiste mal el número de tu banco, porque escribiste mal el número, o pusiste que era una cuenta de ahorro y era una cuenta monetaria. Tú haces eso en el mundo de Web 2, digamos, en el sistema tradicional, y lo que va a pasar es que ese dinero se va a ir a otra cuenta, y tú tienes que ir al banco y pasan meses para que te lo resuelvan. En este caso, sí, te lo resuelven. Si es que te lo resuelven. Y by the way, tienes que pagar una multa. Esa es la cosa. Entonces, en este caso, no dependes de ese sistema, sino que es, literalmente hay un bypass, porque el sistema de blockchain es un sistema de registro independiente, de manera que tú puedes hacer todos estos intercambios sin depender de ese sistema local, y eso hace que las puertas o las fronteras se eliminen. Entonces, si antes tenías que depender también de levantar capital para tu proyecto a nivel local, con este sistema lo puedes hacer no solamente masivo, sino que además internacionalmente. Genial. Y entonces, ahorita, tu sistema técnicamente, si lo entiendo bien, te pusiste en el lado del middleman de que estás hablando. Porque tienes los desarrolladores que están buscando el financiamiento y tienes otro lado de la transacción, que son los inversionistas pequeños. Y en la mitad es Polybit que facilita todo el proceso para que ninguno de esas dos partes tengan problema con el proceso. Así es, pero con una diferencia muy importante.
Y es que el middleman o el intermediario en un proyecto de financiamiento colectivo literalmente es un intermediario en todo sentido, incluso en el flujo financiero. ¿Ves? Un intermediario que recibe y luego entrega al otro lado. En este sistema nosotros somos la infraestructura digital, de manera que lo que hacemos es construir los puentes a nivel digital que te permiten que el microinversionista se conecte directo con el desarrollador. Entonces, tráeme un poco tras el caso. Yo soy un arquitecto, tengo una ambición de crear mi propio edificio, ¿verdad? Como mi primera cosa, pero no sé cómo sacaría el dinero, cómo sacaría el préstamo, no tengo las conexiones del banco. Digo, mira, encontré este Polybit, eso me podría servir. Tengo el proyecto, tengo el terreno, ahorita necesito a alguien que lo financiaría. Y entonces te llamo y yo, mira, Gaby, tengo este proyectito, tengo esta visión, ¿me podrías ayudar? ¿Qué pasa después? Ok, en ese caso hay primero un proceso de estructuración, ¿ves? Hay que revisar cuánto monto vas a levantar, por qué quieres levantar eso, bajo qué conceptos, si van a hacer una compra, una venta de acciones, si va a ser a través de crédito, porque para todo esto lo que puedes es tokenizar o lo que puedes ofrecer por este medio es levantar o vender acciones o vender retornos de un crédito. Ok, ¿cierto? ¿qué significa tokenizar para que todos entendamos mejor? El elemento o el proceso de digitalizar un derecho, en este caso en el blockchain, y que se representa por este token, que es lo que yo les llamaba, para imaginarlo de una manera más sencilla, una llavecita, ¿verdad? Y quien tiene la llavecita es el que tiene el derecho en relación a esa opción que generó el desarrollador inmobiliario, ¿cierto? Con las condiciones que ha acordado. Entonces, esa representación digital en el blockchain es un token. No es una criptomoneda porque representa específicamente ese contrato que está directamente ligado a un inmueble, ¿verdad? Diferente a una criptomoneda que es otra película. Entonces, regresando al ejemplo de este desarrollador pequeño, ¿qué sucedería? Primero hay una revisión porque nosotros, si bien solo ofrecemos la infraestructura, existe un proceso de due diligence importante para que haya un buen uso de esta infraestructura, ¿verdad? No queremos que existan fraudes. Entonces, due diligence significa que tú me empiezas a preguntar varias preguntas sobre mi proyecto, ¿verdad? Sobre tu proyecto, sobre cómo lo estás estructurando a nivel de capital, en qué etapa vas en tu proceso, si ya tienes licencias, si no tienes licencias, qué respaldo tienes, qué trayectoria tienes, para conocer realmente cómo estás considerando ese proyecto y también cuáles son los riesgos y dónde se tienen que generar los límites. Y por entonces, lo general, tú decides si me aceptas o no aceptas en tu plataforma. Así es, así es. Y por lo general, la recomendación es que no utilices únicamente un sistema de tokenización. El mejor ejemplo o las mejores prácticas es que sigan existiendo las otras formas de levantamiento de capital y la tokenización se vuelve una opción más o una fuente más que viene a complementar al resto de opciones, ¿ves? Pero digamos que una vez que pasamos ese proceso, que también hay una verificación, así como existen verificaciones de cliente, hay verificaciones para empresas y seguimos un proceso como tal, porque ahí es donde te puedes verificar que están debidamente constituidos, que no tienen deuda, que no tienen deudas, que no hay temas de lavado de dinero y todos esos controles importantes que no dependen de la tokenización de la tecnología. Eso es un tema inmobiliario. Sí, ¿verdad? Pero igual es importante para tus clientes que vienen a la plataforma que todo lo que ven ya tiene un sello, ya está preaprobado. Así es. Por Polybit, ¿verdad? Y que sí se hizo un proceso robusto de verificación de qué tipo de proyecto está utilizando nuestra tecnología. ¿Verdad? Ese es el primer paso. Una vez eso está listo, entonces ya pasamos a un proceso de construir o generar o emitir esos tokens en el sistema de blockchain, ¿verdad? Y ese proceso es muy sencillo porque ya existe la tecnología y más bien es un tema de definir con el desarrollador cuántos tokens se van a generar y dependiendo de cuántos tokens se van a generar, eso te define cuánto es el precio inicial, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, si estás levantando $100,000, puedes levantar tickets de $10,000 y solo vas a hacer 10, o vas a hacer 100 tickets
o vas a hacer 1000 tickets y entonces el precio varía, ¿verdad? Sí, solo para explicar, un ticket es el monto mínimo que uno puede invertir en como un bloque, ¿verdad? Así es, Si en un tenemos, token. si tenemos un ticket de $1000, puede invertir $1000, $2000 o $5000, pero siempre en denominación de este $1000, que es un Así ticket. es, así es. Entonces, eso se emite y se enlista en la plataforma, se vuelve disponible en la plataforma. El desarrollador puede ofrecerlo en su propia página, en sus propios canales, y puede tener acceso a nuestro propio marketplace que se vuelve como un hub para todos los proyectos que están powered by Polybit, ¿verdad? Como un canal secundario al que también pueden entrar clientes, ¿no? Ok. En ese proceso ya los dimos de alta en la plataforma, pero hay varios procesos para que eso suceda y es, una vez el desarrollador ya lo tiene montado, el inversionista tiene que pasar por varios pasos y eso es lo que se trabaja también en esas integraciones, ¿no? Si tú decides entrar a la página del desarrollador e invertir, lo primero que va a pasar es que vas a pasar por un proceso de verificación de cliente. Ese proceso está 100% digital, cumple con todos los protocolos internacionales. Nosotros no estamos especializados en eso, así que tenemos un aliado estratégico que nos ofrece ese servicio a nivel internacional y todo el proceso está embebido en la plataforma, es decir, está integrado, no tienes que irte a otro lado a pasarlo para poder invertir, ¿no? Eso nosotros se lo facilitamos al desarrollador. Después ya puedes entrar a la plataforma y escoger qué proyecto existe que te llame la atención y en cuál quieres invertir y cuántos tokens, tickets, ¿verdad? Quieres comprar. Se les llaman fracciones también, porque Sí. creo que es un ejemplo muy fácil de decir, todo este edificio lo parto en todos estos pedacitos, ¿verdad? Por eso le llaman también fracciones. Escoges cuántas quieres comprar y luego ahí mismo se te despliegan los contratos. Eso también nosotros lo construimos. Tenemos todas las integraciones para que ahí mismo aparezcan los contratos que obviamente se trabajaron inicialmente con el desarrollador, ¿verdad? Para definir según las condiciones bajo las cuales esté haciendo el levantamiento. Va, entonces yo como cliente, consumidor, ¿verdad? Voy a tu página, voy al marketplace y ahí veo 10 proyectos, tengo mis $10,000, digamos, todos los proyectos tienen un ticket de $1000, entonces yo digo, ok, a este le doy 2, a este le doy 3 y a este le doy 1 y decidiendo en qué me están ofreciendo, qué tanto me gusta, compro tantas porciones o tantas fracciones de cada un proyecto. Así es. Y qué bueno que haces ese ejemplo, porque eso es justamente lo que buscamos. Que tú puedas desde una página diversificar tu portafolio. ¿Qué significa diversificar? Que vas a invertir en diferentes proyectos y eso lo que hace es evitar que tengas el riesgo unificado en uno, ¿verdad? Y es una buena práctica que te dan a nivel de inversión. Y te dicen, diversifica tu portafolio, diversifica tu riesgo, ¿no? Entonces, en este caso, puedes diversificarlo no solamente en diferentes proyectos, sino en diferentes proyectos de diferentes desarrolladores que incluso pueden venir de diferentes países. Ok, lo que a mí me interesa ahí es que uno cuando invierte, que hemos hablado en el principio, en un apartamento, es una inversión grande, ¿verdad? Es una inversión usualmente con una hipoteca de 30 años, 20 años, o que sea. Y la gente invierte casi todo su patrimonio en una cosa. Ahorita con la diversificación no es que invierte en la casa, pero puede diversificar en diferentes proyectos. Así es. Pero uno no se siente realmente el dueño de un apartamento o de una propiedad o no lo alquila. ¿Cómo ustedes manejan ese tipo de sentimiento? Porque lo que yo veo en el mercado inmobiliario es que uno quiere ser dueño de algo, tener las llaves del apartamento, decir esto es mío, invitar a la suegra a decir mira qué compré. Y eso es algo que con Polybit no vas a tener. ¿Cómo manejan ese tipo de venta, ¿verdad? Ese tipo de convicción al cliente? Mira, es mucho mejor diversificar, invertir en esta forma que comprarte un apartamentito. Mira, excelente, excelente pregunta y yo más bien pienso lo contrario, fíjate, que ahora las nuevas generaciones evitan endeudarse, quieren liquidez, quieren hacer menos
por más, Sí. ¿cierto? Y si eres dueño o no, empieza a ser un poco irrelevante. Mira ahora cómo están cambiando los temas de los vehículos. Uber tendrá ahorita sus problemas culturales, pero el concepto ha sido muy bien recibido en el sentido de yo lo que necesito es moverme. Sí. No necesito mi carro. Ese concepto de mío está transicionando, sobre todo en las generaciones más nuevas. Ujú. ¿Y por qué hemos aprendido el concepto de dueñez? Simplemente porque ha sido lo que existe. Sí, no, Es por la eso. opción que hay. Pero imagínate que ahora ya no tengas que depender de ser dueño y de gestionarlo, porque una cosa es comprar un apartamento Y otra, gestionarlo. y otra es gestionarlo, porque, o sea, desde conseguir el pintor y luego que se te arruinó la tubería y que el eléctrico y que de dónde saca un eléctrico, gestionar un inmueble no es fácil. Pero olvídate de eso, tienes un inquilino y que ha hecho el inquilino, si se va, si pago, no pago. Exacto. Es una disciplina en sí mismo. Y te voy a decir otro caso, la liquidez. ¿Qué pasa si tú quieres salir de esa propiedad? Porque quieres invertir en otra cosa, porque te mueves de país, porque ya te aburriste, la opción que tengas. O simplemente quieres recuperar tu inversión y multiplicarla, porque para eso te metiste, ¿no? Obviamente. ¿Y qué pasa si no existe esa demanda? ¿O no tienes las habilidades para venderlo? ¿O no estás llegando a los corredores correctos que te lo compren o que te lo ayuden a colocar? Bueno, ahora ya tendrán otras herramientas, pero digamos que a la fecha no es algo fácil. Versus en este caso, el token, esta llavecita, es intercambiable. ¿Eso qué significa? Que si yo en algún momento me quiero salir, hay un mercado secundario que está formándose, al cual yo voy a tener acceso y puedo venderlo. Eso es algo nuevo para mí que Polybit va a ofrecer el mercado secundario. Entonces eso significa que yo en algún momento me compro mis $10,000 o $5,000 de fracciones de tokens, ¿verdad? De varios edificios. Pero en la hora de salir del país, querer estudiar o querer invertir o lo que sea, tomo esos $5,000 de tokens y lo puedo revender en la misma plataforma, ¿verdad? En la misma plataforma. Y a nivel mundial, hay muchas empresas que están metidas en esta industria que están trabajando en la interoperabilidad, interoperable entre sistemas. Okay. Es decir, que hoy por hoy, pues yo voy a generar ese mercado secundario, pero más adelante van a haber otros mercados a los que tú vas a poder entrar y vender estas opciones. En donde que, yo por lo cierto, compro en Polybit, pero lo vendo en un mercado en Suiza. ahorita no, pero pronto es algo que viene. Ok. Y que hay regulaciones y demás de por Obviamente, medio, pero la pero tendencia está ahí. hacia eso va, hacia eso va. Y hablamos de que quieres salir del 100%, pero imagínate que solo quieres vender uno o quieres vender dos, lo puedes hacer, porque al final tenías un número de tokens que no están amarrados, ¿verdad? Lo que me preocupa es poder hacer dinero, porque si yo compro un tokencito de una propiedad con la vista que en 5 años puedo hacer, no sé, 15% al año o que sea, ¿verdad? Pero digamos que puedo hacer en 5 años 50%. Ahorita en 2 años puedo hacer dinero y estoy perdiendo dinero. No necesariamente estás perdiendo dinero y ahí depende mucho de las condiciones del proyecto, ¿no? En su mayoría, los proyectos que se están habilitando en este momento son los proyectos donde hay menos riesgo y si tienen una expectativa de retorno o condiciones muy favorables, porque la intención es que más personas quieran sumarse a esta nueva industria y tecnología. Por ejemplo, en el caso de Polybit, hoy por hoy tenemos un proyecto que estamos ofreciendo de parte de un desarrollo en México, en Ciudad de México, y está pagando un interés anual del 18% bruto. ¡Wow! Con un ajuste inflacionario año con año. Es decir, ni siquiera pierdes por la inflación. Es impresionante eso. Así es. Entonces, ¿En qué proyecto tienes eso aquí? En ninguno. nada. Y aparte no tienes esa cosa que no es flexible. Te tienes que enganchar siempre, ¿me entiendes? O sea con banco, o sea con un fondo, o sea con comprar un apartamento que hemos hablado. Así es. Siempre hay un riesgo y por eso lo pregunté de salida. Por O supuesto. sea, si inviertes es para 5 años o para nada, ¿me entiendes? Y si sales antes, te va a costar.
Entonces, eso es lo que a mí me fascina de Polybit, que sí hay este mercado secundario que te permite obtener esa liquidez de que hemos hablado, que cada vez es más preferida por, por todos nosotros. O sea, no son solamente nuevas generaciones. Lo que siento es que las generaciones de nuestros papás solamente no tuvieron las herramientas. Por supuesto. Y ahorita, gente como tú y como tu fundadora y todas las demás personas en la industria están trayendo estas herramientas en el mercado. ¿Cómo están recibidas por los desarrolladores, por el mercado tradicional? O sea, ¿cómo llegan ustedes a esos clientes, a esos proyectos y cuál es el pitch? ¿Cómo están recibidos? Mira, pareciera que va a ser una venta difícil, ¿no? De primera vista, por eso estoy preguntando, porque Es todo lo contrario. Es como han tenido una llaga todo este tiempo y finalmente existe la cura. Así de fácil. Yo te lo digo porque soy arquitecta y esa es mi formación y trabajé en desarrollo inmobiliario siendo quien desarrollaba los proyectos. Mi equipo era el que buscaba la tierra, validaba qué había en el mercado, qué se requería para este proyecto y coordinaba con todos los otros departamentos, dígase ventas, finanzas, marketing, qué proyecto se iba a hacer ahí, ¿no? Y entonces ese proceso es sumamente emocionante porque estás creando ciudades, ¿no? absolutamente. Y entonces empiezas y miras el terreno y le ves todas las propiedades que tiene, cualidades y qué necesidades tiene el mercado y empiezas a construir un proyecto increíble, ¿no? Estos son castillos en el aire, ¿verdad? Castillos hasta que llegan los financieros, ¿no? Eso es la cosa. Y entonces llega el financiero y te dice, qué lindo proyecto. Se nota que está súper alineado con el mercado, pero no cumple con las expectativas de retorno. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué crees tú que pasa? Pues, según mi experiencia, eres con un lapicero y empiezas a cruzar las cositas que más te gustan del proyecto, ¿Sabes que cómo? ahorita Exacto. ya no se pueden construir. Exacto. Sea que es una cosa de diseño, una fecharita, un jardincito, que sea, que no es necesario para el retorno, pero que sí te gustaría tener ahí. Y entonces un proyecto soñador, un proyecto revolucionario, un proyecto que realmente te guste, que el mercado está buscando, se vuelve un proyecto X, como todo lo demás, porque cumple con los números. Así es. ¿Sabes cómo le llamo yo a esos proyectos? Los mutilados. Fueron mutilados, literalmente. Los despojaron de cualquier sistema de sostenibilidad, de cualquier elemento que era un valor intangible, considerado intangible, y los eliminaron. Y tristemente, ese es el caso de muchos proyectos y, por ende, de muchas ciudades, principalmente en Latinoamérica, que han crecido de forma tan acelerada, pero también desordenada. Imagínate que el desarrollador que en nuestras ciudades ha sido el principal desarrollador o el principal stakeholder de la creación de las ciudades, tenga estos incentivos y no los puedes culpar en el sentido de, a ver, todo es negocio, Sí. ¿verdad? Pero no están alineadas las piezas. El sistema público no necesariamente genera los incentivos. Las personas que lo compran no necesariamente están dispuestas a pagar más por estos elementos y el desarrollador viene y dice, yo no voy a ser el chivo expiatorio de esta película. Obviamente. Vengan y vayan a quitar todo eso bonito que le pusieron al proyecto, quítalo, quítalo, quítalo. Y entonces ahí está todo el equipo quitando justamente lo que tú dices, ¿no? Por eso te digo, mutilando un proyecto inmobiliario. Sí. Entonces, ese es un caso. Piensa que en ese caso, bueno, salió el proyecto mutilado, pero salió. Piensa todos los proyectos que ni siquiera pasaron ese filtro porque no cumplían, porque simplemente la estructura que requiere implica que tu capital tenga otro formato. Ejemplo, un proyecto solo de rentas. ¿Por qué un proyecto de rentas es más difícil? Porque requieres hundir el capital para construir ese proyecto por muchos más años. Y por ende, como desarrollador, tienes que tener mucho más capital para que estés dispuesto a dejarlo sembrado en ese proyecto y que no sea un problema que puedas seguir construyendo, ¿cierto? O desarrollando nuevos proyectos. Entonces, requieres de mucho capital, ese tipo de proyectos no los hacen. Y hoy por hoy, dime si no hay una necesidad real en el mercado que hayan
proyectos de renta porque no tienes el poder adquisitivo de compra. Absolutamente. O sea, hay muchas cosas que yo te puedo comentar que viniendo de Europa yo veo muy distintos acá y pues allá. Primero, la tendencia de proyectos que están construidos para renta es algo que es una gran tendencia en Europa en particular. Por ¿Por qué? supuesto. Construyes un proyecto de unos apartamentitos pequeños, va, 2 habitaciones, un bañito, nada más, ¿verdad? Ujú. Pero si un estudiante viene del interior y quiere estudiar acá y quiere encontrar un apartamento chiquito, o tal vez con un amigo, ¿verdad? Rentarse cada uno una habitación y compartir la renta, no hay un producto, ¿verdad? Y entonces empiezan a hacer eso, lo alquilas y una vez todo alquilado se puede ya revender a un fondo de inversiones de pensiones o que sea. El problema que tiene el mercado local en este sentido es que no hay los compradores, no hay fondos de pensiones, no hay grandes fondos de inversiones, no hay grandes fondos inmobiliarios. Y entonces tú, una vez tienes ese activo para renta, you're stuck with it. O sea, te quedas Así con es. eso. Y por la mayoría de desarrolladores que yo conozco, nadie quiere operar sus activos, quiere desarrollar, vender y move on, ir a otro proyecto. Y entonces la infraestructura que para algo así sería necesaria simplemente no existe todavía, hoy por hoy. Y la otra cosa que tú tocaste muy bien son los incentivos. Ahorita si estás acá, no importa si estás en Ciudad de Guatemala, Ciudad de México, si te vas a Lima, ¿dónde vas? No importa. Ujú. Los incentivos simplemente no están ahí. O sea, no tienes los incentivos de ser carbon neutral, no tienes el incentivo de reciclar agua, no tienes el incentivo de reciclar aire, no tienes el incentivo de, um, pues, cambiar el ambiente alrededor del edificio. Y si tienes esos requerimientos, por ejemplo, la Muni te dice, va, pero vas a generar mucho más tráfico, ¿qué vamos a hacer? Tú como desarrollador, ese es tu problema como municipalidad. Ujú. Hay una desasociación que yo siento en Latinoamérica entre los que están creando los edificios y la gente que realmente está viviendo en el ambiente. Por supuesto. Y para los que tenemos la gran oportunidad de viajar, ¿qué buscas cuando viajas? ¿A dónde puedo caminar? ¿A dónde puedo llevar a mis hijos a un parque? ¿A dónde puedo ir a sentir cómo es el movimiento y la vibración de una ciudad? Porque aquí en el carro no se siente. O sea, en el carro vas en el carro y no conectas con la ciudad. Yo no exageraría más con el carro, o sea, te mueves, pero ¿con qué velocidad? Exacto, o sea, o te paras en el carro, tal vez es el concepto correcto, pero entonces, ¿dónde existen estos elementos de calidad urbana? Nuestras ciudades han perdido mucho de eso. Absolutamente, pero te digo una cosa que tú dices, ¿qué estás buscando cuando viajas? Y estoy 100% de acuerdo, pero no son cosas que buscas cuando viajas, son cosas que buscas día a día, aún donde vives. Por supuesto, yo hablo del viaje porque es tu desfogue, ¿no? Piensas Eso, como, bueno, voy a tener que viajar para ir a buscar algo que deberías de tener en tu país. De exactamente, pero lo acuerdísimo, deberías tener acá, ¿verdad? O totalmente. sea, lo tocamos con varios amigos que son arquitectos y hablamos de la urbanización y de todas esas cosas. Y, pues chica, te vas y en la ciudad de Guatemala no hay aceras. Y si hay aceras, hay una entrada al garage, después se quita la acera, después, después hay una barrera, después el palenque, después una barra, después... Y uno no tiene por dónde caminar, o sea, tú corres maratones, ¿verdad? Ujú. O estás muy activa y sales a caminar, sales a correr. Yo de verdad te admiro porque yo no sé dónde lo haría. Las veces cuando yo salí, para mí es difícil encontrar lugares que, puchica, es una acera o un lugar que sea seguro, que sea fluido, donde uno se sienta bien, donde uno puede salir a pasear. Y esos lugares están creados no por las municipales o orgánicamente, pero están creados como desarrollos privados, tipo Cayala. Ujú. Y eso es algo que, pues, me entristece, porque la ciudad sí ha sido desarrollada orgánicamente, pero lo mismo ha sido Nueva York, lo mismo ha sido Barcelona, lo mismo ha sido muchas otras ciudades.
Pero estas ciudades en algún momento establecieron reglas e incentivos para que los desarrolladores estarían cultivando el espacio público. Yo más bien creo que no existieron reglas ni incentivos. O sea, es total. ¿Sabías que por todo este proyecto, porque es algo que me apasiona, este tema de la calidad urbana, me he metido muchísimo a investigar? Y resulta que las ciudades latinoamericanas empezaron su cúspide, urbanizacionalmente hablando, en los años 50. Entonces, al contrario a lo que la mayoría pensamos de, es que son ciudades jóvenes, están madurando, no. Nuestras ciudades empezaron a desarrollarse cuando estaban desarrollándose las ciudades de primer mundo. El tema es que en nuestro caso, las tasas de crecimiento eran masivas. ¿Y qué implica un crecimiento acelerado a ese punto? Implica que no existen ni siquiera las regulaciones porque no, va más rápido que tú, ¿no? Eso implica desorden, implica caos. Entonces, primero se construyó la ciudad y luego tuviste que descubrir cómo ibas a gestionar los desechos, cómo ibas a llevar el agua a esos terrenos. Y sigue pasándonos, porque digamos que a nivel ciudad, el core de la ciudad, el núcleo de ciudad, tiene sus regulaciones, para bien o para mal, pero tiene. Pero salgamos un poquito del casco y vamos a ciudades perimetrales, periféricas. En el caso de Guatemala, por ejemplo, para no ir muy lejos, subes a carretera El Salvador y ¿qué está sucediendo? Entras a una callecita, piensa en Fray Janes, piensa en San José Pinula, piensa en Olmeca. Es una callecita de dos carriles sin aceras, porque eran calles que iban a las fincas. Pero detrás de eso, ¿qué hay? Hay mucha tierra. ¿Y qué hay en la tierra? Oportunidad de desarrollo. Y ahí están haciendo casas, edificios. ¿Quién está supervisando eso? No sabemos. Muy probablemente lo que va a pasar es que todo va a terminar de colapsar y después va a ser como, oh, wow, se nos salió de las manos. Así es. ¿Verdad? Entonces, el punto es que las ciudades, cuando se aceleran en su crecimiento, los sistemas públicos no tienen, y mucho menos en nuestros países, tristemente, no tienen la capacidad de ir al mismo ritmo. Y a ver, yo no estoy aquí para decir la municipalidad debería tener más regulaciones, simplemente que hay una desalineación. Absolutamente. Lo que yo siento es que, por ejemplo, cuando tienes ese crecimiento, hay mucha gente que se aprovecha de la oportunidad. Entonces, ves un terrenito, tú sabes que debería tener una casita o tal vez un edificio de, no sé, 4 apartamentos. Pero como no hay regulación, pongo una torre de 100 apartamentos, ¿por qué no? Y no me importa no? el efecto que va eso a generar. O sea, para no mudarnos lejos, si estamos hablando acá en zona 14 o zona 10, tienes 3.000 de permisos de desarrollo para los próximos 2 años. O sea, nadie se pone a pensar qué va a pasar con el tráfico cuando eso ya se termina. Así es. Y no creo que haya una solución porque ese tema es cada vez peor. No hay un tema de transporte público que sea seguro, no hay un tema de, como te comenté, de medidas ambientales. Uno pasa en el tráfico, digamos, en una de las calles principales, cualquiera de las ciudades en Latinoamérica. La calidad del aire que estás respirando, ni siquiera está midiendo ya, porque, o sea, si no puedes ver 20 metros, ya sabes que probablemente algo está mal. No es muy buena. Algo está mal. Y entonces eso me sorprende que sabiendo de esos problemas, no tenemos el discurso público cómo arreglarlo. O sea, yo no escuché ni uno de los alcaldes, no escuché ni uno de los candidatos en las elecciones pasadas hablando de esos temas. Mira, yo no soy política, pero mi apreciación es que nuestros países están tan por debajo en tantos índices que la ciudad se vuelve no relevante en relación a estos problemas, pero no se dan cuenta que es un problema vicioso, ¿no? Entre una ciudad más insegura y menos genera calidad urbana, peor es la vida de sus habitantes.
Y eso tiene un impacto en su calidad de vida, en la forma en que se comportan y en los problemas entonces que tenemos como ciudad. Ahí voy completamente porque una tendencia de urbanización, y tú como arquitecta y viniendo del mundo del desarrollo, vas a apreciar esto, es que los espacios públicos cuando los empiezas a cultivar, previenen crimen, Por previenen supuesto. que pasen cosas malas, previenen el tráfico y la gente se siente más libre, se siente más cómoda, quiere mudarse en zonas que anteriormente tal vez fueron rojas, quieren reutilizar zonas que anteriormente fueron industriales. Y entonces eso es una tendencia que para mí siempre es saludable. Y pensar así del punto de vista de la municipalidad es algo que me hace un poco falta, si te estoy siendo sincero. Es cierto. Y por un lado, pues quisiéramos que nos vengan a salvar, ¿cierto? Pero por otro, el ejemplo de Zona 4 creo que es perfecto. Mm. Es un ejemplo de una iniciativa privada que revitalizó toda una zona. ¿Qué hizo? Empezó a dignificar las calles, empezó a dignificar el vecindario, el ornato, las áreas públicas, empezó a construir vivienda. Y la primera vez falló. Probablemente tú todavía no estabas en Guatemala, pero lo que sucedió fue que esa zona empezó a tomar mucha vibra, pero entonces obviamente atrajo bares, atrajo restaurantes, pero también una parte nocturna no necesariamente alineada, y empezó a decaerse la idea original. Y prácticamente regresó a lo que fue o lo que había sido. Y se perdió por unos años hasta que los desarrolladores lograron retomarlo y dijeron, a ver, ya aprendimos la lección. Esta vez vamos a cuidar que haya más vivienda aún, que existan áreas nocturnas y que hayan bares, etcétera, pero que no solo hayan bares, sino que haya una mezcla, porque la mezcla es lo que hace la ciudad. En una ciudad más desarrollada como Europa, tú no encuentras toda la vivienda acá, todos los bares acá, todos los restaurantes, encuentras algo mezclado. Y la mezcla, ese balance que genera, es lo que genera también calidad urbana, ¿verdad? Y eso es lo que lograron y hoy por hoy esa zona también tiene un despegue en el valor de su tierra altísimo. Entonces, quienes también son propietarios ahí se han visto beneficiados por esa revitalización urbana. Y tú que viajas y que te apasiona ese tema urbanístico y que realmente te gustan las ciudades y ver cómo funcionan y todos estos temas, ¿qué es lo que realmente aprecias? Como que, ¿cuáles son las tendencias que a ti te gustan, que te gustaría cómo cambiaría el mercado local, no necesariamente guatemalteco, pero latino? ¿Cuáles son las cosas que hacen falta? Mira, hay un concepto, o estos conceptos me parecen fascinantes. Crecimiento sostenible, crecimiento inteligente. ¿Y a qué me refiero con eso? Ahora existen tantas tecnologías accesibles que tú puedes empezar a construir data con las ciudades. Por ejemplo, en Brasil están utilizando el sistema de GPS de los celulares. Todos los celulares tienen eso ahora. Y con ese sistema empezaron a traquear dónde estaban las personas, dónde se estaban moviendo, quiénes eran, y pudieron empezar a construir un mapeo de la salud de las personas. Y ahora pueden dar servicios de salud a todas esas personas gracias a estos sistemas. Y eso es crecimiento inteligente. ¿En qué sentido? En que empieza a aplicarle esas prácticas a un sistema de desarrollo inmobiliario y nuestras ciudades empiezan a medir cuánta agua está cayendo, cómo la reciclamos, cuántos desechos se generan, dónde hay más desechos, dónde hay más tráfico, cómo puedes traquear eso hoy por hoy para que nuestras ciudades empiecen a mejorar. Si tú sabes que hay ciertas áreas donde hay más tráfico o más movimiento de personas, probablemente es donde más necesitas transporte público, por ejemplo, pero donde las personas más se quedan, probablemente sería bueno tener un parque y en el parque existan restaurantes, porque esto no se trata de hacer todo público, se trata de que la ciudad también genere valor, Sí, y ¿verdad? está viva. Está viva y económicamente sea viable, sea de valor, Esa ¿cierto? es la cosa que yo percibo que es una gran diferencia entre ciudades acá y ciudades en el extranjero, específicamente en Europa, que es pues viejo mundo, ¿va? Pero la ciudad está viva y acá
te vas a un lugar, a otro lugar en tu carro y después a otro lugar en tu carro y realmente no estás viviendo en la ciudad. Y la otra cosa es que tienes varias calles principales y después muchos condominios cerrados. Y entonces un gran área de la ciudad no es accesible porque o es privado o está cerrado o pertenece a un condominio o que sea. Y entonces, ¿cómo se puede cambiar esto en una dirección más sostenible? Porque estar creando otros condominios o otros áreas cerrados o otros proyectos que son accesibles solamente a un par de personas no es la manera como crear estos espacios de que estás hablando. Totalmente. Mira, y probablemente voy a pecar de optimista y soñadora con lo que te voy a decir. Pero si no fueras optimista, nunca empezarías una startup, así que Probablemente. Se vale decir cualquier cosa y como dicen por ahí, los soñadores siempre fueron, o los grandes, los que lograron grandes cosas, fueron locos primero hasta que lo lograron y fue como que todo el mundo les aplaudió. Así que estoy dispuesta a pasar por ese proceso y ojalá lo logre. Pero, te saludo. ¿verdad? El punto o mi visión y una de las razones principales por las que creé Polybit es porque creo que se puede hacer una acupuntura en la ciudad. ¿Ves? La acupuntura genera un cambio basado en pequeñas agujitas que te ponen en el cuerpo y que te van tocando ciertos puntos, ¿no? Una agujita no es suficiente, dos tampoco. Realmente es la combinación de muchas las que hacen la diferencia. Entonces, si tú vienes y empiezas a moverle la parte financiera al desarrollador, que es lo que al final lo que está dictando qué tipo de proyecto o no puede hacerse, entonces puede ser que el desarrollador empiece a considerar dejar esos elementos que antes mutilaba, que antes eliminaba, o hacer esos proyectos que jamás hizo, pero que sabe que el mercado desea y que probablemente son muy nobles al mercado. Y entonces cada uno empieza a tomar esas mejores decisiones de construir mejores calidades de proyecto y automáticamente empiezas a tener una mejor ciudad, porque cada uno de estos jugadores principales empieza a poner un granito de arena de su parte, porque también se lo facilitaste económicamente hablando, ¿verdad? No, me encanta de verdad lo que dices, porque yo comparto, no tu idealismo, o sea, también, pero lo que comparto es tu manera de ver las cosas que granito a granito va a cambiar las cosas. Porque lo que vemos hoy en día, y regresando al tema de Polybit, es que hay pocos fuentes de capital en el tema de desarrollo, en el tema de bienes inmuebles, por decirlo así. Y entonces cuando tú desencadenas esas oportunidades a más personas y viene más dinero, y el dinero está dirigido por otro tipo de personas, esas personas van a pedir otro tipo de proyectos o tal vez van a invertir en otros tipos de proyectos. Porque si yo tengo $5,000 y los quiero invertir entre los proyectos y uno sea más environmentally friendly, más como sostenible y otro no tanto, muy probablemente voy a invertir en lo mejor como lo veo yo, si el retorno es similar. Aún si no es similar, aún si es un poco más bajo, pero ¿sabes qué? Quiero apoyar al medio ambiente. Y entonces, poco a poco, creo que tu plataforma también puede ir cultivando este espacio público, porque va a estar demostrando estas tendencias a los desarrolladores, que hoy por hoy, cabalmente como dijiste, el presupuestador ahí dice, mira, eso no le interesa a la gente, por eso no están pagando. Tus datos pueden proveer que eso no es cierto, que la gente sí está dispuesta a pagar una plusvalía, que sí está dispuesta a pagar que sea sostenible, que sí no necesita 4 parqueos, pero le quedan bien 2. Así es. Siempre cuando obviamente hay otras alternativas, si tienes un transporte público y tienes obviamente otras amenidades, ¿verdad? Por supuesto. Y por eso es un esfuerzo colectivo, ¿ves? O sea, todas estas ideas aisladas no llegan a ningún lado. El punto es cuando ya empieza a ser este efecto de bola de nieve y que se va multiplicando y multiplicando. Entonces, ahorita estábamos hablando más del lado del desarrollador, ¿verdad? Que tiene entonces estas facilidades de ahora poder levantar capital más fácil sin que se vuelva un problema gestionarlo. Pero si regresamos un poco hacia la persona, y pensamos que personas como tú, como yo, queremos invertir, queremos ver de no depender de nuestro
ingreso por trabajar, pero quieres empezar en pequeño, ¿en dónde inviertes? ¿En dónde pones ese monto? ¿Qué pasa si lo empiezas a invertir en los propios proyectos de tu ciudad? Y tu ciudad empieza a crecer y tu ciudad empieza a generar valor. Empiezan a haber esos espacios de revitalización que aumentan el valor de la tierra, pero al aumentarlo, tú también ganas, porque tú también invertiste en esos proyectos. Y se vuelve este círculo virtuoso que puedes replicar. Y pensemos en los migrantes que están en Estados Unidos y podrían invertir en Guatemala, por ejemplo, y ayudar a que la ciudad en la que viven su familia sea mejor. O a ti te gusta España y también tienes familia allá y quieres invertir y te genera dinero ese proyecto y empiezas a generar esta identidad mucho más fuerte hacia el mundo y hacia cómo se construye y hacia cómo se están creando estas ciudades, pero principalmente las tuyas también, ¿verdad? Yo creo que como latinoamericanos, por ejemplo, también tenemos esa identidad. A mí me gustaría ver Latinoamérica floreciendo y que de paso florezca yo como persona y económicamente hablando. Es que es un círculo virtuoso. Absolutamente, y así, ahí es donde soy idealista yo. Yo sí creo que uno como inversionista, uno como persona, arquitecto, quien sea, nos gustan las cosas bonitas. Y cuando estás caminando en la calle dices, qué lindo este edificio. Uh-huh. Adivino quién lo hizo, ¿va? Como que estás pensando en el arquitecto, quien le inspiró. Si te vas a Nueva York o a Viena o a Buenos Aires o donde sea, es un edificio y dices, es que este arquitecto fue inspirado por no sé qué, por no sé cuánto, y así se crean las historias, las ciudades. Por supuesto. Y eso le gusta a uno y no importa de dónde viene, ¿verdad? Le gusta a un latinoamericano, le gusta a un chino, a un japonés, a un europeo, a un gringo, quien sea. Entonces todos estamos en el mismo juego. Así es. Y por el otro lado, los arquitectos también, a ustedes les gustan diseñar cosas bonitas, soñar, agregar cosas, inspirarse y lo que sea. Entonces, lo que a mí me parece absolutamente maravilloso y con que te felicito muchísimo por Polyvid, es que estás quitando esa barrera artificial que existía por mucho tiempo entre esos dos deseos, entre el deseo de la belleza por un lado y el deseo de la belleza por otro lado. Uh-huh. Pero que se sigue mutilando por el tema de presupuesto, por el tema de no es útil, no es necesario, por el tema de incrementar retornos, por qué sea. Y que juntos podemos estar creando unos espacios que sean más amigables, que sean más bonitos. Y donde nos va a no necesariamente gusta solamente verlos, pero vivir. Así es. ¿Tú sabes por qué crearon las ciudades? Los romanos y los griegos. Las crearon porque se dieron cuenta que cuando había una colisión, una coalición de personas, se generaba valor, se generaba riqueza. Porque si cada quien estaba en su esquina, en su granjita, y no se conectaban, no había intercambio de conocimiento, no había intercambio de valor, y por ende no se creaba más valor. Entonces se dieron cuenta que si juntaban a todas estas personas en un espacio más pequeño, las ideas florecían, los negocios florecían. Las relaciones, imagínate si tienes que buscar un novio y viajar 30 kilómetros. Exactamente. Y tú sabes que hay una correlación directa entonces que se ha probado o comprobado históricamente en que las ciudades generan más valor. Y Latinoamérica, tristemente, se ha desempeñado debajo de esos índices en todas sus ciudades. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque hemos crecido aceleradamente, porque hemos crecido desordenadamente, porque no hemos cuidado la infraestructura. Pero hoy por hoy hay formas de revitalizar ciudades, hay formas de crear estos elementos de acupuntura. Y al final eso es Polyvid, porque polis en griego significa ciudad. Entonces nuestro nombre viene de polis, le quitamos la S ahí, pero es Polyvid, bit siendo una unidad tecnológica y es creamos una ciudad un bit a la vez. ¿Y por qué crearon Polyvid? O sea, ¿cuál fue el primer impulso de una mujer chingona, arquitecta en un mundo de desarrollo, en un mundo como de verdad? Eres un outlier porque una mujer así en un mundo de hombres, por decirlo así, ¿verdad? Porque todavía la industria inmobiliaria es, pues, muy masculina. Y tú decides ir más por ahí, ir a una industria que es aún más masculina y empezar una empresa tech.
O sea, eso En es algo... finanzas. En finanzas, ahí vamos, como que cada vez es más particular y más retador. Y aparte que te felicito, o sea, ¿cómo llegaste ahí? Muchas gracias. Bueno, definitivamente tengo que decir que me gustan los retos y abrir brecha, porque de lo contrario, definitivamente tachada de loca en esta película, ¿no? Pero, a ver, mi camino no fue lineal. Mi camino no fue porque yo vi A y B, caí en C. Yo estuve en desarrollo inmobiliario, después me moví a innovación, me moví a replicar esta creación de productos, de servicios, que en su caso era un inmueble, lo empecé a replicar en otras industrias. Pero rápido me daba cuenta que si bien me encantaba este proceso de crear algo, ¿verdad? Que como las ciudades también se crean, pero de crear algo, siempre tenía esta pasión por el desarrollo inmobiliario. Y mientras que estaba en estos procesos de creación de otros productos, siempre regresaba al tema inmobiliario a buscar soluciones precisamente para resolver el tema financiero, porque era un tema que regresaba recurrentemente a mi vida en el corporativo en el que trabajaba, dentro de las cuales una de las empresas era el desarrollo inmobiliario, donde inicialmente arranqué, ¿ves? Me movía a ese mundo de innovación y ahí es donde también empecé a aprender sobre las tecnologías. ¿Y qué son estas nuevas tecnologías que vienen a cambiar el mundo? ¿Qué es esto de la realidad aumentada? ¿Qué es esto de la inteligencia artificial? ¿Qué es esto del blockchain? ¿Cómo funciona? Pero una cosa es verlo y estudiarlo y a una cosa ya es verlo aplicado, ¿no? ¿En qué Y momento entonces te hizo este clic? pues entonces a eso voy porque empecé a trabajar como parte de este ecosistema en una fintech, en una pasarela de pago, y en esa fintech fue mi primera experiencia en vivo de tener tech as a core y cómo te cambia toda la película y cómo tu negocio puede ser muy diferente. Y entonces, en ese momento para mí fue decisivo en el sentido en que siempre había querido hacer un negocio y cuando descubrí la tecnología fue, ahora quiero hacer un negocio con tecnología. Solo no me podía imaginar algo diferente. Y me sorprendió que después de más de 10 años, este tema que hablamos financiero en inmobiliaria no se había resuelto y que la mayoría de tecnología se estaba enfocando en temas de compraventa de inmuebles puro y duro, pero nadie se estaba metiendo o muy pocos players se estaban metiendo en este otro tema. Entonces, esto fue literalmente ver qué me apasionaba, que es la creación de las ciudades, y de paso además también impactar en la vida de tantas personas en este círculo virtuoso que hablamos, mezclarlo con dónde están mis talentos. Soy alguien muy autodidacta, me gusta abrir brecha, me gusta mezclar diferentes industrias, dónde estaban esos talentos que podía utilizar y dónde había una necesidad con la que yo estaba dispuesta a comprometerme hasta el fin. Y cuando hice ese intercambio es donde nace Polybit. ¿Dónde hace el clic? Y entonces de tu camino de pues carrera ejecutiva y ahorita emprendedora, fundadora de una empresa muy bonita, ¿cuál es el consejo a otras personas que están soñando igual, que están pensando, mira, me apasiona este tema, quisiera hacerlo? Ah, es que, pero tengo trabajo. Ah, es que tengo hijos. Ah, es que tengo carrera. ¿Cómo haces ese salto? Algo que realmente te apasiona tanto como ahorita hablándote veo el brillo en tus ojos y digo, ¿sabes qué? Esa mujer sí sabe qué quiere hacer y va a patear puertas hasta cuando no lo termina Literal, haciendo. Y literal. entonces, ¿cuál es el consejo para la gente que quiere seguir tu camino? Pues mira, qué tremenda pregunta. Pues creo que increíblemente, pero muchas veces no nos permitimos, no nos damos la oportunidad, porque el miedo a fracasar, el miedo a qué dirán, el miedo a salir de tu zona de confort, recibir un salario es hasta cierto punto fácil. Ahí está, ¿verdad? Logres o no logres tu meta, ahí está, ¿verdad? Tener una vida, vamos a decir, tradicional es normal y ¿sabes qué? Está bien si eso es lo que tú quieres en tu vida. Pero si tú lo que buscas es generar un impacto más grande, retarte, estás dispuesto a salir de tu zona de confort,
no te dejes de dar esta oportunidad. ¿Qué pasa si no lo logras? ¿Qué pasa si hoy no lo logro? ¿Qué pasaría? ¿Cuál es lo peor que puede pasar? ¿Que tengo que buscar un trabajo? Pues lo busco, ¿verdad? Está este Ya concepto estuvo. que me fascina de Tim Ferriss, de fear setting se llama. Es trabaja tus metas en base a tus miedos. Y las preguntas que te hacen son estas que te estoy compartiendo. ¿Cuál es tu mayor miedo? Si ese es tu sueño, si eso es lo que quieres lograr, ¿qué te impide? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Qué tan probable es que sucedan? Y si suceden, ¿cómo los mitigas? Y cuando sientes, te das cuenta que le estabas poniendo fantasmas y monstruos más grandes de lo que realmente son. A ver, no estoy diciendo que quebrar una empresa sea cosa fácil. Lo que estoy diciendo es que me di cuenta en un momento que me iba a arrepentir más de no siquiera probarlo. Esa es la cosa. Y cuando me di cuenta que me iba a volver una viejita cascarrabias por no haberme dado la oportunidad de probar, dije, este es el momento. Así que esa es mi recomendación. Yo creo que hay otro momento, y eso, esa parte de ser viejita, es el momento cuando alguien más hubiera hecho lo mismo. Ah, Dices, lo tuve justo ahí. total. Debe ser muy frustrante. Debe ser una cosa espantosa llegar al final de tu vida y no haberte permitido probar. Porque yo no sé si lo voy a lograr, ¿ves? ¿Sí? Eso es normal. Ningún emprendedor hoy puede decir con certitud, yo lo voy a lograr. No. Todos tienen sus temas, ¿cierto? Todos tienen sus riesgos. Riesgos hay aquí, acá, en qué país o en otro país, ¿no? El punto es si a pesar de eso tomas acción y sigues ese camino, si eso es lo que quieres en tu vida. Pues que sigas con muchos éxitos, porque hasta ahorita fue, pues, un viaje muy turbulente, pero muy lindo. Te felicito de tener una empresa de verdad disruptora, innovadora, pero que es también recibida por todos, por los clientes, tanto con los desarrolladores. Y que sigues rompiéndola, Gaby. Muchas gracias por venir y compartir tu historia con nosotros. Esa fue Gaby Mena, la fundadora de Polybit. Muchas gracias a ti. Me disfruté mucho esta conversación contigo. El placer fue todo mío. Gracias.